Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, que es para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que nos sirve. Todo lo que en este país, en su departamento, en su municipio, en su ciudad ocurre y que tiene que ver con su bienestar, con la satisfacción de sus necesidades, con la solución de sus problemas, está finalmente definido en los niveles políticos y administrativos. Por eso no podemos decir que la política no nos interesa, que la política es para los otros. Porque si nosotros nos desinteresamos de la política, otros se van a interesar y van a decidir por nosotros. Y entonces, por eso es que ustedes son inteligentes, interesantes y calificados, porque están bien informados y bien formados. ¿O no, Carlos Julio Díaz, presidente de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín? Bienvenido a Sinergia Informativa. Gracias por la invitación y un saludo pues a toda la audiencia que de manera constante pues y perseverante está alimentándose con ideas importantes para su vida. Alimentándose, y es para su vida. Usted que ha sido del sector sindicalista del país, porque usted fue presidente de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores en Antioquia. Sí, sí. Y hoy es presidente también de la Escuela Nacional Sindical, ¿no? Sí. Usted que ha hecho parte de ese sector que está pensando en los intereses de la clase trabajadora, yo creo que me puede reforzar la idea de que la gente tiene que saber de política y tiene que estar interesado por lo administrativo. Claro, por ahí se dice que si uno no se mete con la política se mete con uno. Entonces, de todas formas, la cultura más importante en cualquier sociedad es la cultura política. Una sociedad sin cultura política realmente tiene una gran pobreza. Entonces yo creo que estos programas que construyen cultura política creo que son un gran aporte a la democracia de este país y de la ciudad. Me gustó mucho eso, Carlos Julio Díaz. Sí, uno no se mete con la política se mete con uno. Y peor, los politiqueros, los clientelistas, esos se apropian del espacio que nosotros les dejamos y entonces se aprovechan desde ahí pensando en sus intereses, no en los intereses generales, porque siempre hemos dicho aquí, en nuestra Constitución Política de Colombia hay un valor, un principio fundamental, que es el del interés general, la prevalencia del interés general. Y eso no lo hacen los politiqueros, eso lo hacen los verdaderos políticos. Carlos Julio Díaz, presidente de la Veeduría del Plan de Desarrollo. Antes de que entremos allá, me permite, si aquí queremos construir todos los días cultura política, ese es el paréntesis. Como presidente del Plan de Desarrollo, ¿me permite usted hablar de algo de lo que aquí todos los días comentamos? La importancia de la participación ciudadana. Sí, este es un Estado, desde la Carta Política del 91 se ha definido como un Estado social de derecho. Ajá. Que tiene dos características, que es descentralizado, Sí. donde hay autonomía de las entidades territoriales, y el otro es el de una democracia participativa. Entonces, las dos características es que es un Estado descentralizado y una democracia de carácter participativo. Entonces, creo que el tema de la participación ciudadana es un rasgo central del modelo democrático que tenemos, Sí. que va más allá de la democracia representativa, Sí. que uno elige para que otros hagan a nombre de uno, y otro es que uno elige, pero también uno incide en los que eligen, y que uno hace seguimiento a lo público, que uno hace propuestas, que uno participa, que uno está haciéndole seguimiento a lo público, a la forma como se ejecuta el presupuesto, Sí. los programas, los proyectos, para que realmente la plata poca, escasa que hay en lo público tenga como propósito que tenga el impacto que esperamos que tenga y que no se quede por ahí en la maraña de los intermediarios que sabemos. El impacto al que se refiere usted es el de prestar los servicios públicos. Es una finalidad de nuestro Estado social de derecho que mencionó él. La prestación de servicios públicos de calidad para todos, de manera equitativa, como la salud, como la educación, como el trabajo, como todo. No estoy hablando de servicios públicos domiciliarios, no. Estoy hablando de todos esos otros servicios que hacen parte de nuestros derechos fundamentales. Y cuando usted habla de Estado social de derecho, vale la pena decir que esa palabra de social quiere decir que le da gran importancia al ser humano,
al colombiano por encima de las leyes. Tanto le da importancia que le permite participar. Eso dice nuestra Constitución política. ¿O no, Carlos Julio? Incluso cuando se habla de Estado social de derecho, implica que en la ejecución del presupuesto público el gasto social debe tener predominio frente a otros componentes del gasto. Y cuando hablamos de servicios públicos, yo complementaría el concepto. Es un concepto más bien de que la función del Estado es el de proveer unos bienes colectivos, unos bienes públicos, por ejemplo, la justicia, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, el espacio público, la infraestructura, el alumbrado público y algunos bienes cuasi públicos, meritorios, como un hospital, como una escuela, un museo, una biblioteca pública. Entonces yo creo que es un poco el sentido del Estado. Para eso paga uno impuestos, para que el Estado provea a la sociedad de unos bienes que el mercado no lo debe proveer. No sería justo que la justicia fuera privada. Esos son temas que le corresponden al Estado y para eso pagamos impuestos y todos los colombianos, así sea el más pobre de los pobres, paga impuestos. Y como paga impuestos, debe hacerle seguimiento a qué hacen con su plática. Y entonces aquí es donde empezamos a entrar en materia, a propósito de la invitación que le hemos hecho a Carlos Julio Díaz, el presidente de la Veeduría Ciudadana del Plan de Desarrollo de Medellín, de qué hay que tener en cuenta cuando un alcalde o un gobernador o un presidente presenta a consideración, respectivamente, del Consejo Municipal, de la Asamblea Departamental o del Congreso de la República, su plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que contiene precisamente la materialización de esos servicios públicos. Exactamente. Sí, lo primero que hay que entender es que una de las formas de participación en esta democracia participativa es a través de las veedurías ciudadanas. La veeduría ciudadana es un mecanismo de control social alternativo al control institucional. El Estado tiene controles institucionales, Procuraduría, Fiscalía, lo que llaman las CIAs. Pues, pero digámoslo, porque como estamos todos los días construyendo cultura política aquí, entonces son la Fiscalía, que tiene que ver con lo penal. Con lo penal. La Procuraduría. Con el cumplimiento, digamos, de sus responsabilidades como funcionario público. Exactamente, lo disciplinario, digamos. Lo disciplinario, exactamente. La Contraloría, el buen manejo de los recursos. La Defensoría del Pueblo, que también tiene que ver con el tema de derechos humanos, derechos fundamentales. Y hay órganos también... ¿Y las personerías? Y las personerías, que hacen parte pues, de la Defensoría Pública. Entonces, todos estos organismos hacen parte de ese control que hace parte del diseño institucional. Bueno, páreme ahí por despacio, es que estamos dando mucha información, pero nos importa a ustedes y a nosotros. Entonces, antes de irnos a comerciales, quédense con esta idea. Los controles que ejercen las instituciones que acaba de mencionar, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y personerías. Pero hay otros controles que ya no dependen de esas entidades institucionales, políticas y politizadas, que yo sé que va para allá, sino que tiene que ver con nosotros, con los ciudadanos de a pie, con los hijos de vecino, y que tenemos que estar muy pendientes. Pero de eso hablamos enseguida, después de unos mensajes. Ya regresamos. Muy bien. Carlos Julio Díaz es el presidente de la Veeduría Ciudadana del Plan de Desarrollo del municipio de Medellín. Estamos hablando con él, además de varios aspectos que tienen que ver con la construcción de democracia, de cultura política, a través de este programa Sinergia Informativa, ya de la importancia de la participación y de la veeduría. Entonces él estaba hablando de órganos del Estado que hacen veeduría. Entonces hablábamos de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las personerías. Estas dos últimas, mucho más relacionadas, aunque tienen que ver con controles sobre todo la personería, el control disciplinario de pronto y político en las administraciones municipales, tienen que ver mucho con la defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Pero, y la otra forma de veeduría y de control es la de los ciudadanos. Allá es donde queremos llegar.
Pero antes yo dije, son distintas estas dos formas de veeduría, dos formas de control. Sí. Porque de pronto las institucionales pueden convertirse, digamos, en nichos políticos, entonces los politizan y entonces ya no defienden muchas veces los intereses generales. Sí, yo pongo un ejemplo. Aquí en alguna oportunidad un gobernador de Antioquia eligió, digamos, al contralor y el contralor fue el gerente de su campaña. Sí. Entonces yo creo que el diseño institucional requiere un ajuste, una revisión para que los órganos de control sean más independientes del Ejecutivo, porque no es fácil que el que controla sea nombrado por el que va a ser controlado. Eso tiene algunas dificultades. Entonces creo que mientras se resuelve este problema del diseño institucional, creo que un deber de la ciudadanía es organizarse. Y en una democracia, lo digo y lo reafirmo, en una democracia el que no se organice no existe. Si uno quiere visibilizarse, poner en juego sus intereses, hay que organizarse para que de manera organizada podamos tener mayor eficacia en la acción social. En ese sentido, una de las formas de participación es el control social alternativo a través de las veedurías ciudadanas, donde el derecho que tenemos las veedurías es acceder a la información pública, que esa ha sido una gran dificultad. Es decir, el Estado se cierra, oculta, genera dificultades para el acceso y, en general, las veedurías que hay en la ciudad se han quejado por las dificultades para acceder a la información. La información es un bien público y es un derecho legal y constitucional para que el ciudadano pueda ejercer, digamos, control a la gestión pública. Sí. En eso hay que reconocer que Medellín, especialmente en los gobiernos de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, hubo un gran avance pues, en abrirse la municipalidad al acceso a la información. Y hoy pues, tenemos, en el caso particular del alcalde actual, un compromiso de rediseñar el sistema de información, porque hoy, producto de ese rediseño, está un poco cerrada el acceso a la información. Hoy está un poco cerrada porque están rediseñando el sistema de información para el acceso. O sea que está hoy cerrado, es como quien dice, se cierra temporalmente este negocio porque lo estamos remodelando. Exactamente. Yo pensé que era por una actitud negligente. No, es un poco el compromiso que tiene el alcalde actual de hacer un rediseño del sistema para que sea mucho más ágil y mucho más amigable la forma como interactúa la ciudadanía con la municipalidad, especialmente a través de la página web y de los medios, digamos, digitales. Entonces creo que ese es un tema que es fundamental reconocerlo, la importancia de que la sociedad se organice para hacer veeduría a proyectos, si van a hacer un puente, van a hacer una vía, van a hacer una obra, mejorar una cancha, es deber de la ciudadanía organizarse para hacerle seguimiento y que los recursos se manejen de manera transparente. Entonces yo creo que es un componente de la democracia que la ciudadanía conozca de lo público, que estudiemos, pidamos información, se procese y se hagan, digamos, los controles, las advertencias sobre cómo va la ejecución de los proyectos, de las obras, de los programas, para efectos de que la democracia sea mucho más abierta a la ciudadanía. Y se hace a través de veedurías. Veedurías. Esa es la orientación precisamente de este programa, hablar de la necesidad de que usted participe y no es, como dicen algunos, yo ¿cómo hago? No, existe el mecanismo, es constitucional, está en la ley, es constitucional y legal, las veedurías. Y existen varias veedurías en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia y en Colombia. Aquí, por ejemplo, en Medellín existe una veeduría que es la suya, la veeduría al plan de desarrollo, veeduría ciudadana al plan de desarrollo de Medellín, que busca precisamente mirar cómo se cumplen los planes de desarrollo de cada uno de los alcaldes. Vuelvo y digo, para que no nos olvide, los candidatos a alcaldías, a gobernación y a presidencia presentan un programa de gobierno cuando son candidatos. Cuando ganan ese programa de gobierno se convierte en plan de desarrollo que dura 5 meses, que son largos y eternos, porque empezar un gobierno esperando a que el Consejo, la Asamblea o el Congreso le apruebe el plan de desarrollo, son 5 meses casi muertos. Exactamente. Pero ese plan de desarrollo es la brújula, es la guía para la administración pública, municipal, departamental o nacional.
Y alrededor de esos planes de desarrollo de Medellín, desde hace 20 años, ha venido haciendo un trabajo la Veeduría Ciudadana que usted preside. Sí, sí. 20 años. 20 años. Yo recuerdo mucho pues, el primer gobierno que se le hizo, digamos, un seguimiento fue el de Sergio Naranjo, Ajá. Juan Gómez Martínez, Luis Pérez, Sergio Fajardo, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria y ahora Federico Gutiérrez. Sí. Entonces, yo creo que, y hemos hecho publicaciones sobre el balance, digamos, de cada uno de estos gobiernos en cumplimiento de los proyectos, pero y señalar lo siguiente, la primera preocupación que tuvimos cuando nace la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín era que las ejecuciones de los gobiernos estaban muy separadas del plan de desarrollo. Aquí hubo una cultura... Las ejecuciones, lo que hacía un gobierno, normalmente el referente no era el plan de desarrollo. Había un gran divorcio. Eso se ha mejorado hoy. Eso se ha mejorado. Ya hoy hay un acercamiento entre lo que hace y lo que propone en el plan. Entonces no tenía sentido. Un plan que te comento, que como tú lo dijiste, uno de los componentes, no es el único, uno de los componentes obligatorios es el programa de gobierno. Cuando un candidato se presenta como candidato a la alcaldía de la ciudad, debe escribir en la registraduría cuál es su plan de gobierno. Y ese plan debe ser parte del plan de desarrollo. No solamente el plan de desarrollo es el programa de gobierno, es un componente. Y una de las cosas que hay que vigilar es que lo que él prometió como candidato quede incluido en el plan para que una vez esté en el plan se pueda ejecutar y cumplir. Claro. Pero adicional a eso, hay que hacer un ejercicio de participación ciudadana, incluso todos los alcaldes lo hacen, incluso hay otra expresión de control social que es de origen legal, que son los consejos territoriales de planeación, que deben dar un concepto frente al plan de desarrollo y también promover una serie de foros ciudadanos para recabar la opinión de la ciudadanía y hacer recomendaciones para el ajuste. Ajustarla. Sí, porque un plan... Que no tiene ningún sentido, permítame, sí. Perdóneme, le interrumpo, Carlos Julio Díaz, no tiene ningún sentido un plan de desarrollo que no tenga que ver con la necesidad y los problemas de la gente. ¿No? Ese plan de desarrollo, por eso me parece muy raro lo que usted dice ahorita, que es que antes había planes de desarrollo y las ejecuciones eran distintas al plan de desarrollo. Entonces, ¿para qué? Para que un plan uno planea es para que le vaya bien en la ejecución, de lo contrario no sirve. Sí. Entonces, permita que voy a mensajes y ahorita continuamos, pero hoy lo importante es eso, es que los planes de desarrollo son la muestra fehaciente, se supone, de las promesas, la materialización mejor de las promesas del candidato. Exactamente. Y tiene que cumplir, porque si no, aquí entre otras, existen otros mecanismos de participación constitucionales, el referendo, ¿no han oído hablar, cierto?, el plebiscito reciente, ¿no?, alrededor de la paz, y la revocatoria del mandato. Una manera de participar de los ciudadanos que si se dan cuenta que ese alcalde y ese gobernador no cumplieron con lo que está en el plan de desarrollo, le pueden revocar el mandato. Qué rico. Esto nos permite decir que esta constitución política de nosotros sí da dientecitos, como se dice popularmente, para que los ciudadanos participemos y logremos mejores gobiernos municipales, departamentales y nacional. Vamos a unos mensajes, ya regresamos para que hablemos ya de cosas muy puntuales al terminar el programa. La verdad, usted dirá, pero yo quería hablar de otras cosas más puntuales. No, la verdad yo le agradezco que me haya ayudado a hablar de esto en general porque esto nos permite construir democracia y cultura política. Vamos a unos mensajes y cuando regresemos continuamos con Carlos Julio Díaz, pero antes esta frase para que la revisemos rápidamente. Mejor fracasar con honor que triunfar con fraude. Bueno, ¿qué tal la frase de Sófocles? Es mejor fracasar con honor. ¿Con honor que? Triunfar con fraude. Exactamente. ¿Qué le sugiere? Ahí está en pantalla la frase de Sófocles. ¿Qué le sugiere a usted, Carlos Julio? Yo creo que es una recomendación muy pertinente hoy para la cultura política que hay en Colombia, donde lamentablemente la poca transparencia en el tema electoral hace que la clase política llegue muy deslegitimada a los gobiernos. Aquí hemos tenido casos, pues, el caso del elefante, recordarán,
En el gobierno de Samper. Sí, entonces yo creo que hay la necesidad de entender que la política es un servicio a la ciudadanía, es un servicio que seres humanos que tienen una visión de lo público, de servicio, de servir a otros, porque el sentido de la vida humana es servir y ayudar a otros. Y una de las formas de encontrar esa posibilidad es en la política, de servir a otros, de que su vida tenga sentido cuando ayuda a otros a resolver problemas. Y creo que el ejercicio de lo político es la expresión más elaborada y cualificada de servir a los demás. Lamentablemente la política se ha convertido en intereses particulares, en intereses propios, intereses de grupos y de intereses particulares. Bueno, y permítame ya. Lo general queda invisibilizado. Sí, señor. Bueno, rápidamente, vamos a mencionar 4 aspectos rápidos del plan de desarrollo de Federico Gutiérrez. Y usted me dice, recuerden, Veeduría Ciudadana del Plan de Desarrollo de Medellín cumplió el pasado 6 de diciembre, 20 años. En seguridad. Pues en seguridad hay un enfoque muy tradicional en el plan de desarrollo actual, un poco de las cámaras, el tema pues, de las redes de seguridad. Yo creo que hay que construir un enfoque más que de combatir al criminal, combatir la criminalidad. Yo creo que falta un poco de trascender. Más política pública. Sí, más de política pública, de trascender lo que está detrás de las organizaciones que se mueven en la ciudad, que muchas veces van más allá del interés local o territorial o de que alguien se roba un celular. Entonces, apenas está cumpliendo un año del plan de desarrollo de Federico Gutiérrez, pero prometió seguridad para los habitantes de Medellín y el plan de desarrollo está escrito eso, no está cumpliendo por ahora. Esa es la visión general. Y ustedes me imagino que en su informe deben aclararlo. Movilidad. Pues en movilidad, de todas formas, hay que reconocer que Medellín es una de las ciudades del país que ha tenido más liderazgo por el tema de las innovaciones que ha habido, el metro, el cable, el tranvía y las proyecciones que se hacen sobre el tema de movilidad. De todas formas, requiere una mayor organización, de todas formas la ciudad todavía tiene dificultades y hay horas de gran dificultad en el acceso, digamos, al transporte público. Esos son temas que requieren una mejoría, indiscutiblemente, pero reconociendo que en el contexto de país es una ciudad que tiene liderazgo en el tema. Muy bien, y se está hablando de transporte público de Medellín, pero también uno de los aspectos que más se visibilizan como dificultad de esta ciudad es la movilidad, como nunca antes. Y terminando, un último aspecto que usted crea que, porque la verdad, siento que en seguridad y en movilidad no se le resalta al plan de desarrollo de Federico Gutiérrez el cumplimiento, pero resalte usted una cortico para terminar, algo que sí deba evaluarse positivamente. Pues yo creo que indiscutiblemente esta es una ciudad que tiene buenos servicios públicos domiciliarios. Yo creo que tenemos también unas empresas de aseo que también han sido bien valoradas. Es una ciudad que de todas formas ha mejorado mucho en la transparencia frente a la gestión pública, frente a otras ciudades. Y es una ciudad pues, que uno ve, por lo menos en la cultura ciudadana, ve seguimiento pues, a la inversión en obras de infraestructura, en mejoramiento, digamos, de la parte vial, pero indiscutiblemente la ciudad tiene una gran dificultad y es que uno ve la dinámica de la economía, bastante dinámica económica, que hay innovaciones y todo lo que usted quiera, pero sigue siendo una ciudad donde los índices de concentración de riqueza siguen siendo muy altos. Es decir, el Gini de Medellín es uno de los indicadores de desigualdad más altos del país. O sea, muy poquito rico, muchísimo pobre. Exactamente. Mucha inequidad, o iniquidad, dicen algunos. Carlos Julio Díaz, presidente de la Veeduría Ciudadana Plan de Desarrollo de Medellín, Veeduría que cumplió el 6 de diciembre pasado 20 años. Gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa y de verdad que le agradezco en particular porque el programa, aunque no fue muy particular en los detalles que ustedes persiguen o evalúan en el plan de desarrollo, con seguridad nos ha ayudado a entregar buenos elementos para la construcción de cultura democrática y política. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y un saludo pues a toda la audiencia tan perseverante de este programa de cultura política, que es un aporte a la democracia colombiana. Muchísimas gracias y con gente como usted nos ayuda a que si nosotros no nos preocupamos por la política o no nos metemos con la política se mete con nosotros y detrás no están los verdaderos políticos, están los politiqueros que se ocupan de sus propios intereses. Ojo con eso.
Y recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Vuelve a las 8 de la noche con Cosmovisión Noticias, con Juan Carlos Sierra y esa forma especial de entregar la noticia. A las 8:30 nos cogió la noche.